Hola, soy Alfredo de Abreu. El siguiente tutorial va a ser una recopilación de videos sobre la identificación y aplicación de los circuitos hidráulicos. ¿Qué tienen en común este autómata de embalaje y la esclusa? Vamos a comprobarlo. Para abrir y cerrar las compuertas de la esclusa es necesario aplicar una fuerza considerable. Concretamente, tienen que producirse movimientos lineales en dos direcciones. En este caso, la hidráulica es el medio más adecuado. La central de mando está lejos de las compuertas de la esclusa. Ello significa que las señales de mando tienen que ser transmitidas a través de un trayecto relativamente largo. Para ello no se utilizan conductos hidráulicos, ya que es preferible recurrir a señales de mando eléctricas, que son transmitidas a través de cables eléctricos. En el caso de este autómata no sería aconsejable utilizar mandos neumáticos para las válvulas, ya que las distancias son demasiado grandes. Porque para que esta complicada máquina funcione es necesario realizar un gran número de operaciones de mando. En consecuencia, también en este caso, fue seleccionada la electricidad como agente de transmisión de señales, simplemente porque es más fácil de manejar. Además, la electricidad es indispensable para que funcionen los sistemas electrónicos de control y regulación y permite conectar la máquina a un sistema. Pero entonces, ¿por qué utilizar la neumática si de todos modos ya se dispone de electricidad? Bueno, porque la neumática utilizada en la parte de accionamiento permite generar de modo mucho más simple los movimientos lineales y además porque con ella se alcanzan velocidades muy altas en los cilindros, con lo que se reduce la duración de los ciclos. En los dos ejemplos hemos podido observar que la energía de los mandos es diferente a la energía utilizada por los elementos de trabajo. Por esta razón, estos sistemas se llaman electroneumáticos y electrohidráulicos, por lo que también son denominados sistemas híbridos. Los esquemas neumáticos deben ser lo más claros y sencillos posibles para facilitar su comprensión e interpretación. En un esquema como este, en horizontal vamos viendo elementos de trabajo, órganos de gobierno, captadores de información, unidad de mantenimiento y elementos de regulación. En vertical vemos cada elemento de trabajo y debajo cada uno de los elementos que controlan y o regulan ese elemento de trabajo. Cuando los circuitos neumáticos aumentan de tamaño y tienen muchos componentes, es preciso seguir una serie de pautas en la representación esquemática y se recomienda que los actuadores se representen en posición horizontal. Si el circuito no es muy complejo, se pueden dibujar los componentes en su posición real, respetando la posición de trabajo en que se encuentren, aunque es preferible respetar la posición horizontal. Los finales de carrera no se dibujan en su posición real. En su posición real se coloca un trazo y una flecha que representa la posición del actuador que detectan. Se representan debajo de los órganos de gobierno. Los circuitos se representan en su posición inicial, es decir, los componentes no están activados. Si algún elemento estuviera activado, se señalaría claramente visible mediante una flecha. Todos los conductos se representan mediante líneas horizontales y verticales,
tratando de evitar cruces entre ellas para evitar confusiones. En caso de producirse empalmes o conexiones en nudos, se representarían mediante puntos rellenados. De no existir estos puntos rellenos, quiere decir que se producen cruces de conductores sin que haya conexión entre ellos. Para identificar los componentes y facilitar la labor de los instaladores de circuitos, se enumeran los elementos según un orden predeterminado, dependiendo de a qué grupo correspondan, según el siguiente criterio. Los actuadores se enumeran siguiendo un orden: 1.0, 2.0, 3.0, etc. Las válvulas que actúan como elementos de gobierno de los actuadores se indican 1.1, 2.1, 3.1, etc. La primera cifra indica a qué actuador pertenece y la segunda, 1, indica que se trata de un órgano de gobierno o distribuidor de mando. Los elementos captadores de información se identifican 1.2, 1.4, 2.2 o bien 1.3, 1.5, 2.3. La primera cifra indica a qué actuador pertenece y la segunda, si es par, indica generalmente que influye en la salida del vástago, y si es impar, que afecta al retroceso del vástago. Con las cifras 0.1, 0.2, 0.3 se identifican los elementos auxiliares que afectan a todos los componentes del circuito. Con las cifras 1.02, 1.03, 2.02, 2.03 se representan los elementos de regulación, siguiendo el mismo criterio anterior, es decir, la primera cifra indica a qué actuador afecta, la segunda, que es un 0, indica que es un elemento de regulación, y la tercera, según sea par o impar, afecta a la salida del vástago o a su entrada. La estructura y el funcionamiento de todas las instalaciones y máquinas industriales son explicados mediante esquemas de distribución. Estos esquemas son indispensables para llevar a cabo los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación. En la electroneumática y en la electrohidráulica se utilizan respectivamente dos esquemas: el esquema neumático, el esquema hidráulico y los esquemas de circuitos eléctricos. Este sistema electroneumático funciona de modo muy simple. Cuando el sensor óptico detecta la presencia de 5 paquetes, avanza el émbolo del cilindro. Una vez que llega a su posición de final de carrera, conmuta la válvula y el émbolo vuelve a retroceder. Como para cada operación solo tiene que cumplirse una condición, la válvula puede ser accionada directamente por el elemento transmisor. El esquema de un sistema neumático similar muestra un cilindro de doble efecto y una válvula de impulsos de 5 raya 2 vías. Este es el esquema de circuitos correspondiente. Podemos apreciar dos circuitos con una tensión de 24 V. Para no complicar el esquema, no se incluye la fuente de tensión, es decir, el equipo de alimentación de la red. Pulsando la tecla S1 se excita la bobina Y1. Con la tecla S1 se conmuta la válvula y el cilindro avanza. Cuando llega a su posición final, el émbolo actúa sobre el interruptor de final de carrera S2. Entonces, se cierra el otro circuito, con lo que se excita la bobina Y2. De este modo conmuta la válvula y el cilindro vuelve a retroceder. En consecuencia, con esta activación directa de la válvula, el circuito de la corriente de mando y el circuito principal de corriente son idénticos. Aquí vemos el accionamiento indirecto de la válvula mediante relés. Si cerramos el contacto S1 del pulsador del primer circuito, se excita la bobina del relé K1 y en el circuito 3 se cierra el contacto K1. La bobina Y1 se excita y actúa sobre la válvula.
El cilindro avanza y al alcanzar su posición de final actúa sobre el interruptor de final de carrera S2. La bobina Y2 es excitada y se encarga de que conmute la válvula. A continuación el cilindro vuelve a retroceder. Si se desea agregar una indicación óptica para recibir la confirmación de la emisión de la señal necesaria para que avance el cilindro, deberá incorporarse un segundo interruptor normalmente abierto y conectarlo al relé. Entonces el segundo contacto K1 se encarga de iluminar el testigo. Cada uno de los elementos está debidamente identificado. De este modo también es fácil establecer un nexo entre el esquema de circuitos y los esquemas neumáticos o hidráulicos. Podemos observar además que todos los elementos transmisores de señales están debidamente marcados e identificados en los esquemas de distribución. Aquí vemos que el esquema de circuitos consta de entradas de señales. En la derecha se ven las salidas de las señales con sus respectivos efectos. De esta manera se cuenta con una documentación completa y clara de todas las funciones y de todos los procesos, incluso de las instalaciones más complejas. Esta instalación hidráulica funciona según el principio antes explicado. Las dimensiones exigen el uso de electroválvulas grandes, por lo que es necesario trabajar con corriente eléctrica de mayor potencia. En consecuencia, las válvulas tienen que ser accionadas de modo indirecto mediante relés.